En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salud integral. Día 91. Ayer terminamos diciendo que las emociones no son pecado en sí mismas. Son señales que indican lo que está pasando dentro de nosotros. Pero quisiéramos decir que si esa emoción yo no la cuido, yo me descuido de ella, puedo cometer pecado, incluso pecado grave. ¿Te ves? Porque si el enojo me llega de tal manera que yo rompo el brazo a una persona o le tiro una pedrada o saco un arma para esa persona por el enojo, entonces ya sí cometí pecado, cometí un crimen, si maté a uno. ¿Te ves? Sí, que por eso es que hay que reconocer las emociones y saber dirigirla correctamente para que se sanen la emoción y no que produzca una catástrofe. ¿Te ves? Seguimos diciendo entonces que las emociones también aparecen en la Biblia. La Biblia muestra que los grandes personajes de la fe también experimentaron emociones. Jesús mismo vivió emociones profundas. Sintió compasión por los enfermos. Mateo 9:36. Sintió tristeza ante la muerte de su amigo Lázaro. Juan 11:35. Jesús sintió angustia en Getsemaní. Todas esas son emociones. Mateo 26:38. Esto nos muestra algo importante. Las emociones no son debilidad. Son parte de la condición humana. Oiga bien. Y si podemos dirigir bien esa emoción, va a dar muchos buenos resultados. Aunque sea mala originalmente. Y ahorita mencionaremos eso. O más tarde. Que si se dirigen bien, puede hacer mucho bien. Pero si uno se descuida y la deja que se vayan por ahí sola, puede hacer mucho daño. A nosotros y a otros también. Entonces el problema no es sentir, sino no saber manejar los sentimientos. Oiga bien, estamos hablando de emoción y sentimientos como si fuera la misma cosa prácticamente, porque está muy cercana, sí. Así que entonces el problema no es sentir, todos sentimos, sino, y es bueno sentir, sino lo malo es no saber manejar lo que sentimos. Lo malo es no saber manejar las emociones. Las emociones se vuelven dañinas cuando se reprimen totalmente. ¿Te ves? Porque yo reprimo esa emoción que no la dejo salir por ningún lado en el corazón, más tarde se va a convertir posiblemente en un volcán que explote. ¿Te ves? Decíamos en el domingo, decíamos lo siguiente, que hay casos, por ejemplo, una niña que una persona fue violada cuando tenía 7, 8 años y no encontró a quién decirle eso. Pero cuando tiene 30, 40 años y esa emoción explota, mire, es un daño para ella y para otros malísimo. ¿Te ves? Así que la emoción entonces no se debe reprimir totalmente. Entonces, porque entonces se hace dañina. Nos hace daño también la emoción cuando se descontrolan, cuando pierden el rumbo, cuando no se dominan. Y nos hace daño también cuando las emociones se convierten en hábitos permanentes. Por ejemplo, un enojo pasajero puede ser normal, pero el enojo constante se convierte entonces en resentimiento. Y pensamos, por ejemplo, que Cristo en una ocasión se enojó porque aquella gente no entendía lo que le explicaba y Jesús se enojó. Ahora bien, ese enojo no hizo ningún daño, sino más bien seguramente hizo bien porque la gente entonces tuvo que poner atención. ¿Te ves? Pero no se quedó con ese enojo en el corazón y se convirtió en un resentimiento, no. Así que entonces el enojo prolongado se convierte entonces en resentimiento. Una preocupación puede ser razonable, todos nos preocupamos, pero la preocupación permanente se transforma entonces en ansiedad.
Es como una gente cuando vive en miedo permanente, también se convierte entonces en ansiedad. Entonces, por eso es bueno manejar las emociones, los sentimientos. Entonces hay 3 pasos para uno manejar la situación. El primer paso es reconocer lo que sentimos. Muchas personas sufren porque no identifican lo que sienten. Por ejemplo, una persona puede decir, estoy irritado, pero en realidad lo que siente es tristeza o es miedo. No es el sentimiento que ha dicho, es otro. Por eso es importante preguntarse, ¿qué estoy sintiendo realmente? Otra pregunta es, ¿por qué me siento así? Otra pregunta es, ¿qué situación provocó esta emoción? Yo imagino que aunque ahora lo estamos teorizando esta cosa, pero que cada uno de nosotros de alguna manera nos preguntamos por qué siento así, por qué me pasó esto, por qué estoy irritado hoy, y analizando, fue que dormí mal la noche. ¿Te ves? Uno busca fácilmente, aunque no tiene la teoría, pero en realidad uno así. Pero de todas maneras, esta idea escrita nos ayuda para uno ver cómo sanar las emociones que llegan y no dejar que esas emociones se perpetúen en nosotros, porque entonces se convierten en emociones dañinas. Entonces reconocer la emoción es ya un primer paso hacia la sanación. ¿Ustedes ven? Cuando ya uno sabe la emoción que uno tiene, padece o sufre, vamos a decir emociones malas, porque si fuera bueno, entonces hay que cultivarla. El gozo, la alegría, la felicidad, la sonrisa, etcétera. Hay tantas cosas que uno puede cultivar, hacer para cultivarlas, seguro que sí. Pero cuando son malas, tener cuidado para que no me hagan daño y no le hagan daño a otros. Seguimos mañana, Dios mediante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.